El carnicero y el nahual. Don Álvaro se despertaba cada madrugada a las 3:30, incluso antes de que el sol se asomara en el horizonte. En silencio preparaba su pequeño camión de reparto, cargando cuidadosamente las piezas de carne que él mismo seleccionaba. Su negocio, un modesto emprendimiento familiar, le había permitido mantener a su esposa y a sus 2 hijos. Aunque el trabajo era duro y las madrugadas frías, Álvaro encontraba consuelo en la rutina. Sin embargo, había algo en su ruta que siempre lo inquietaba, algo que prefería no mencionar ni siquiera a su esposa. La primera entrega del día, en un pueblo casi deshabitado. Aquella carnicería, situada en un rincón olvidado del mapa, parecía existir fuera del tiempo. El pueblo, con sus casas de madera podrida y calles de tierra, apenas mostraba signos de vida. Álvaro no entendía cómo aquel negocio seguía funcionando. Durante más de 10 años había entregado carne allí, cada mañana a las 4:30 en punto. Llegaba en su camión y sin falta encontraba al perro negro echado en el portal. Ese perro, algo en él era diferente. Álvaro notó desde el primer día que lo vio. Era grande, mucho más grande que cualquier perro que hubiese visto en su vida, con un pelaje tan negro que absorbía la poca luz de la madrugada. Sus ojos, de un tono amarillo intenso, parecían perforar el alma. Sin embargo, Álvaro no podía evitar sentir empatía por el animal. Había algo familiar en él, algo que le inspiraba confianza. Todas las mañanas, sin falta, le dejaba un trozo de carne. El perro lo devoraba con calma, nunca mostrando agresividad. Álvaro incluso llegó a hablarle, como si el animal lo pudiese entender. Pero en todos esos años, el perro nunca envejeció ni un solo día. Un día, una madrugada particularmente fría, Álvaro llegó como siempre al pueblo. La neblina era espesa y el silencio parecía más denso de lo habitual. Al bajar del camión, notó que el perro no estaba en su lugar habitual. Se sintió extrañamente inquieto. Algo no estaba bien. Golpeó la puerta de la carnicería, pero nadie respondió. Mientras esperaba, escuchó un ruido proveniente de un callejón cercano. Pasos lentos y pesados. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó tratando de mantener la calma. Lo que salió del callejón no era humano. Era una figura oscura, encorvada, con ojos amarillos, brillando en la penumbra. Álvaro sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La figura lo observó por unos segundos, segundos que se hicieron eternos, antes de desaparecer entre las sombras. Esa noche no pudo dormir. Aunque nunca lo mencionó a nadie, estaba convencido de que había visto algo más que un perro o a un simple ladrón. La rutina continuó sin incidentes hasta que una madrugada en particular, años después, aquella mañana, Álvaro había decidido dejar la carnicería del pueblo para el final. El lugar donde se encontraba el negocio era conocido por su peligrosidad, y Álvaro prefería esperar a que el sol estuviera más alto antes de pasar por allí. Sin embargo, ese día, la última entrega se convirtió en su pesadilla. Llegó a la carnicería cuando apenas comenzaba a amanecer. Las calles estaban vacías, salvo por 2 hombres que estaban en la esquina contraria. Los observó desde el camión. Sus movimientos eran inquietos y sus miradas lo acechaban como desesperados. Álvaro sintió en el corazón algo diferente. Sentía que su corazón quería salirse del pecho, sin motivo alguno. Decidió esperar unos minutos, confiando en que el dueño de la carnicería saliera a abrir. Pero el tiempo pasó y nadie apareció. Cuando decidió arrancar el camión e irse de allí, los hombres se movieron rápido. En cuestión de segundos, se acercaron corriendo. Con armas en mano, golpearon la ventanilla del conductor. «Bájate ahora mismo o te volamos la cabeza», le gritó uno de ellos, mientras el otro apuntaba directamente a su rostro. Álvaro no tuvo más remedio que obedecer. Se bajó lentamente, con las manos en alto. Los hombres exigieron el dinero, y aunque él trató de mantener la calma, no podía evitar temblar.
El efectivo que llevaba consigo representaba el esfuerzo de todo el día, pero sabía que su vida valía mucho más. Fue en ese momento, cuando estaba entregándoles el dinero, que vio algo, el perro negro. Álvaro no podía creerlo. Allí estaba, pero ya no era el mismo perro. Su tamaño se había triplicado y su pelaje parecía moverse como si fuera humo sólido. Sus ojos brillaban con una intensidad casi insoportable. Antes de que los ladrones pudieran reaccionar, el animal saltó sobre ellos. Lo que sucedió después fue un espectáculo de terror. Los gritos de los hombres llenaron las calles, pero se apagaron rápidamente. El perro los despedazó con ferocidad, una ferocidad que no parecía natural. Cuando todo terminó, los cuerpos de los ladrones yacían en el suelo, irreconocibles. La sangre corría por el pavimento, pero el perro, ahora cubierto de el líquido carmesí, miró a Álvaro con aquellos ojos familiares. No había amenaza en su mirada, solo un silencioso reconocimiento. Antes de que pudiera decir algo, el animal desapareció en las sombras. Cuando llegó la policía, Álvaro trató de explicar lo que había sucedido, pero no le creyeron del todo. Los agentes, acostumbrados a lidiar con criminales, asumieron que los ladrones habían sido atacados por algún animal salvaje. Pero Álvaro sabía la verdad. Aquel no era un simple perro. Con los años, Álvaro se retiró del negocio, dejando la carnicería en manos de sus hijos. Sin embargo, el perro negro seguía apareciendo, vigilando desde el portal. Cuando Álvaro estaba en su lecho de muerte, llamó a su familia y le confesó lo que había sospechado por todos aquellos años. Ese perro no es un animal cualquiera, es un nahual, un protector. Le pedí que cuidara de ustedes cuando ya no estuviera. Tras la muerte de Álvaro, el perro continuó apareciendo. Aunque la familia intentó adoptarlo, nunca se quedó en la casa. Su lugar seguía siendo el portal, donde vigilaba en silencio. La presencia del nahual se convirtió en una leyenda dentro de la familia, un símbolo de protección y de las fuerzas misteriosas que rodean este mundo. Guardianes de las sombras. En las montañas brumosas del sur de México, en un pequeño pueblo llamado San Matías, se contaba desde tiempos ancestrales la historia de los nahuales, hombres y mujeres con la capacidad de transformarse en animales bajo la luz de la luna, criaturas que portaban tanto el don como la maldición de proteger o atormentar a sus comunidades. Los nahuales tienen raíces en las creencias prehispánicas de los pueblos mesoamericanos. Según las tradiciones, cada persona nace con un tonal, un espíritu animal que los protege y comparte su destino. Este vínculo entre el humano y el animal es tan profundo que al morir uno, el otro también perece. Sin embargo, en los tiempos antiguos, los chamanes y brujos descubrieron que podían invocar y fusionarse con su tonal, obteniendo habilidades sobrenaturales y la capacidad de adoptar las formas de su espíritu guía. La tradición afirma que para convertirse en nahual, una persona debe someterse a un ritual oscuro y peligroso. En la cima de una montaña, bajo la luz de la luna llena, el aspirante ofrece un sacrificio, generalmente un animal, para invocar a su tonal. Allí recita antiguos cánticos y se unta el cuerpo con hierbas sagradas y cenizas. Si el ritual es exitoso, el tonal entra en el cuerpo del aspirante y éste adquiere el don de transformarse en la criatura correspondiente. Pero hay un costo. Parte de su humanidad se pierde para siempre. En San Matías, los ancianos cuentan que hace décadas vivía un hombre llamado Don Mateo, un curandero que había heredado las artes antiguas de su abuelo. Era un hombre sabio, pero reservado, y se decía que conocía los secretos de los nahuales. Una noche el ganado del pueblo empezó a desaparecer. Los pastores encontraron huellas de un animal enorme, como un lobo, pero con garras más grandes que las de cualquier criatura conocida. Los aldeanos, aterrados, buscaron a don Mateo para que les ayudara. Él, con una mirada sombría, les advirtió que aquello era un animal
diferente. No era un animal cualquiera. De seguro, era un nahual. Sin embargo, los rumores pronto comenzaron a apuntar al propio don Mateo. Los jóvenes del pueblo decían haberlo visto desaparecer en el bosque al caer la noche y regresar al amanecer, con la ropa desgarrada y las manos cubiertas de tierra. Una noche un grupo de hombres armados decidió seguir a don Mateo. Lo que vieron les heló la sangre. En un claro del bosque, don Mateo se retorcía en el suelo, sus huesos crujiendo mientras su cuerpo se transformaba en un jaguar negro, con los ojos ardientes como brasas. El jaguar lanzó un rugido aterrador antes de desaparecer en la espesura del monte. La habilidad de don Mateo no era un don, sino una carga. Había realizado el ritual para proteger al pueblo de bandidos que antaño desolaban la región. Sin embargo, con el tiempo, la conexión entre él y su tonal lo consumió. Sus noches, como jaguar, comenzaron a ser dominadas por el instinto de caza y olvidó sus intenciones originales. Al final, el pueblo lo expulsó. También, tanto su poder como su incontrolable naturaleza se había convertido en un peligro. Se dice que don Mateo aún vaga por las montañas de San Matías, atrapado entre dos mundos. Un recordatorio de que los nahuales no solo son guardianes, sino también seres peligrosos, cuyo poder está ligado a un precio inimaginable. Hoy en día en los pueblos mexicanos todavía se cuentan historias de nahuales. Algunos son protectores, espíritus nobles que cuidan a los suyos. Otros, sin embargo, se convierten en sombras que acechan en la oscuridad, guiados más por los instintos que por la razón. Aunque el conocimiento de cómo convertirse en nahual se ha perdido en gran parte, los ancianos dicen que los secretos todavía viven en el bosque, esperando a ser redescubiertos por quienes estén dispuestos a pagar el precio. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.